Bien, vamos a comenzar. Le damos gracias al Señor porque nos permite reunirnos, juntarnos una vez más este día viernes, ¿no es cierto?, para estudiar el libro de Apocalipsis, para ir avanzando un poquito más rápido, ¿no es cierto? Gracias a Dios, hemos ido avanzando. Ya los hermanos ahí más adelante que se puedan conectar, ya están todos cordialmente invitados. Vamos a orar, los invito a orar para que podamos pedir la dirección del Señor en todo lo que vamos a conversar y su Espíritu Santo nos guíe. Amén. Bendito Dios y Padre amado celestial, santificado sea tu nombre. Te doy, Señor, las infinitas gracias por tu buena voluntad, Señor, por tu amor eterno, por tu gracia infinita, por lo bueno que tú eres, Dios mío, y por bendecirnos. Gracias te doy por mis amados hermanos y hermanas, Señor, que tienen la disposición para estudiar tu palabra bendita. En esta tarde, Señor, te pedimos humildemente que perdones nuestros pecados, nuestros hierros, nuestras faltas, nuestras inmundicias, Señor, nuestras falsedades, muchas veces nuestras hipocresías. Perdónanos, Dios mío. Nos postramos ante el trono de tu gracia, Padre amado, y te pedimos perdón, porque como humanos que somos, Señor, de alguna u otra manera siempre fallamos. Limpia, Señor, nuestra mente, nuestro corazón. Perdónanos todas las veces que fallamos, Señor, en amarte a ti, en darte el primer lugar en nuestra vida, así como también muchas veces fallamos, Señor, en amar a nuestro prójimo. Perdónanos, Dios mío, perdónanos, Señor. Nuestra naturaleza humana caída, Señor, piensa muchas veces, Señor, todo lo contrario a lo que tú nos dices y nos exhortas en tu palabra. Ayúdanos, Dios mío, en las debilidades que como humanos tenemos y te damos las infinitas gracias por este alto privilegio que nos das, Dios mío, de poder compartir tu palabra bendita. Te pedimos que tu dulce Espíritu Santo, que mora en nuestros corazones, alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que todos seamos enseñados por ti, por el bendito Consolador, nuestro Maestro, nuestro Paracleto, nuestro Ayudador, nuestro Abogado, nuestro Defensor, pero también el que nos enseña, el único que puede enseñar la palabra de Dios es tu Espíritu Santo. Amado Señor Jesucristo, te damos gracias por tu sangre bendita, que nos limpia todos los días de todo pecado, inmundicia y maldad. Ayúdanos, Señor, a vivir cada día como hijos tuyos en paz y en santidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos y que la voz de Dios prevalezca siempre, siempre por sobre la voz del hombre. Amén y amén. Ya, le damos gracias al Señor. Hoy día vamos a ver la iglesia de Tiatira, Apocalipsis capítulo 2, de los versículos 18 al 29. Voy a pedir, si está Barbarita, ¿está por ahí? Para que me ayude a leer. La Biblia, espérenla un segundito, sí. Muy bien. Entonces, vamos a hacer una pequeña introducción, ¿no es cierto? Vamos a decir que estamos en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, en la cual trata, capítulo 2 y capítulo 3, trata toda la era de la iglesia. Entonces, para que se entienda bien, ¿no es cierto? El Señor Jesucristo tomó 7 ciudades con estos nombres: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. 7, porque 7 es el número perfecto de Dios, es la integridad completa. Entonces, el Señor eligió estas ciudades que estaban en lo que antiguamente se conocía como Asia Menor, hoy en día es Turquía. 7 ciudades. Estas 7 ciudades, con sus 7 nombres respectivos, que ya lo nombré, es como si nosotros dijéramos Arica, Iquique, Calama, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Santiago, Viña del Mar, Valparaíso, Concepción, Temuco, Valdivia, La Unión, Río Bueno, Osorno, Puerto Montt, Quellón, Punta Arenas, Coyhaique, todo eso. Es como eran ciudades que tenían estos nombres. Pero ¿por qué las eligió a esta? Y, por ejemplo, ¿por qué no eligió a la iglesia de Galacia? O a la iglesia de Tesalónica, o a la iglesia de Colosa, o a la iglesia de Jerusalén, de Antioquía? ¿Por qué no la eligió? Sino que el nombre de estas ciudades, ¿no es cierto?, iban a representar un periodo de tiempo que iba a pasar la iglesia, ¿ya? Es decir, en la iglesia tener una proyección en el tiempo. Lo que le pasó a esa iglesia, esa ciudad, ¿no es cierto?, llamada, por ejemplo, Éfeso, todo lo demás, iba a tener una proyección en el tiempo, ¿no es cierto?, en la cual la iglesia iba a pasar un periodo tal cual lo describe el nombre de esa ciudad. Y en esa ciudad, obviamente, había una iglesia, habían hermanos, una iglesia local que pertenecía a esa ciudad. Antes no se olvide que no habían denominaciones. Después empezaron las divisiones, las denominaciones que no, que los bautistas, que los metodistas, que los asambleas de Dios, que los alianzas, que los pentecostales, los metodistas, ya.
Y hoy en día tenemos de todo un poco. Bueno, ya, lo principal es Jesucristo. Teniendo a Jesucristo en el corazón, ¿no es cierto? Ya, es lo más importante. Porque algunos hermanos que son, no sé, pues, como más fifí, podríamos decir, ya, más delicaditos, le dicen, no, no me gustan mucho los gritos, hermanos pentecostales gritan mucho, saltan mucho, ya van a una iglesia bautista. Otros que dicen, no, me gusta a mí que el fuego del Espíritu Santo saltar, y ya va a una iglesia pentecostal o de línea pentecostal, sea Asamblea de Dios, Asamblea de las Misiones, qué sé yo, Pentecostal de Chile, Metodista Pentecostal, ya lo que sea. Ya. Otros dicen, no, a mí me gusta estudiar más la Biblia, que esto, y así. Ahí, por así decirlo, el Señor nos ha dado para todos los gustos. Pero en el fondo lo principal es tener a Jesucristo en el corazón. Ya mantener la sana doctrina, porque no sirve de nada decir, no, yo me lleno la boca que estudio la Biblia y estudio la Biblia, estudio la Biblia, pero si estoy muerto en delito y pecado, o no tengo ni una vida, por ejemplo, ni una vida en el espíritu. Estoy seco, vacío, claro, lleno de puro conocimiento, pero de la vida del Espíritu de Dios, ¿no es cierto? Vacío y seco. ¿Entiendes? Entonces nunca los extremos son buenos. Son buenos. Hay que estudiar la Biblia, claro que sí, pero no nos olvidemos nunca que la Biblia, es decir, la palabra de Dios, solamente la interpreta el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios, nadie más. Yo aquí no le estoy interpretando absolutamente nada. Es lo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña a nosotros, lo que dice la Biblia, una idea general. Después, ¿no es cierto?, con esa base, usted ya puede estudiar, ¿no es cierto?, escarbar un poquito más, ir profundizando a lo mejor un poquito más el tema. Yo le estoy dando una base, lo más sencillito, lo más facilito, para que usted y yo, ¿no es cierto?, entendamos de qué, en líneas generales, de qué se trata el libro de Apocalipsis. Nada más. Después usted, ¿no es cierto?, va a ir indagando más, va escuchando a David Diamond, a Gigi Ávila, Armando Alduchín, Josué Irión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Con el único fin, ¿no es cierto?, de ir aprendiendo más de la palabra de Dios, pero eso nos tiene que llevar a qué cosa? ¿A quedarnos solamente en el conocimiento? No, pues tenemos que aplicarlo a nuestra vida. Y al aplicarlo a nuestra vida, ¿no es cierto?, vamos a vivir con temor reverente todos los días, ¿no es cierto?, de lo que Dios dice en su palabra. No, cuando digo temor, no digo miedo. ¿Ya? Temor reverente, respeto por el Señor, amar a Dios y no pecar deliberadamente, porque hay una advertencia ahí en Hebreos capítulo 12, ¿no es cierto? Hay una advertencia ahí al que peca deliberadamente. Cuidado. Al que cree, ¿no es cierto? El hermano o la hermana que cree que nadie lo va a pillar porque miente, porque roba, porque levanta chisme, calumnia, qué sé yo, y ni hablar de todo lo que es la parte moral, está muy equivocado. Tan rotundamente equivocados. El Señor todo lo ve, no tan solo a los demás, a mí también, pues y a usted, a todos. Así que nadie, por así decirlo, se escapa de la mirada del Señor. Es mejor que cuando fallamos, le pidamos perdón. ¿Ya? Entonces, el Señor conocía todo el periodo de su iglesia que iba a pasar por espacio de aproximadamente estos 2000 años, bueno, 2020 años que llevamos, según nuestro calendario. Entonces, el Señor sabía perfectamente, ¿ya?, cada espacio, cada tiempo definido que su iglesia, cada periodo definido que su iglesia iba a pasar, y por eso eligió a esta ciudad el nombre, no a la ciudad, el nombre de la ciudad. ¿Ya? Muy bien, no sé si hay alguna pregunta, alguna consulta. Nada por aquí, nada por acá parece. Ya. Entonces, Barbarita, ahora sí, por favor. Barbarita, Barbarita. A ver, mi hermano, ¿me escucha bien? Sí, muy bien, Barbarita. Entonces, tú vas a leer Apocalipsis capítulo 2 de los versículos 18 al 29. Lento, despacito, para ir respetando los puntos, los comas y entender bien, ¿no es cierto?, el sentido de la oración. Ya, del 18 al 29. Claro, el mensaje a Tiatira. Ya, mi hermano, ahí me escucha bien, ¿cierto? Súper bien, hijita, súper bien. El mensaje a Tiatira. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti,
que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo lo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Muy bien. Gracias, Margarita. Ya, mi hermano. Bien. Estamos, ¿no es cierto? Comenzamos el día viernes pasado a ver todo lo que era la iglesia de Pérgamo. Aquí ya dijimos, ¿no es cierto?, que la iglesia comenzó a amalgamarse, a producirse un sincretismo religioso, a unirse, a casarse con el Estado. ¿Ya? Me olvidé de mencionar algunas cositas que se las voy a mencionar ahora. Por ejemplo, cómo la doctrina se comenzó a cómo el enemigo, ¿no es cierto?, dijimos el viernes pasado, logró infiltrar la iglesia ya con la inmundicia de la religión babilónica. Ya la iglesia que estaba sana, con una sana doctrina, todo lo que es la enseñanza de Jesucristo, los apóstoles, los padres de la iglesia, como lamentablemente cuando Constantino dijo, ya no vamos a perseguir más a la iglesia, vamos a hacer de la religión, vamos a hacer del cristianismo la religión oficial del Imperio Romano, ¿ya? Y lamentablemente empezaron de a poquito a meterse falsas doctrinas. Por eso la iglesia se llama Pérgamo, porque era un compromiso matrimonial cuando la iglesia comenzó a casarse con el Estado. Empezaron a meterse las siguientes herejías, por así decirlo. Dice en el año 300 después de Cristo, oración por los muertos, que eso está prohibido. No podemos orar por los muertos. Los muertos ya murieron, ya si murieron en Cristo, gloria a Dios, amén. Y si murieron sin Cristo, amén. ¿Sí, diga? Hermano, pero eso que está hablando ahora es lo que pasa en la iglesia de Pérgamo, no en la iglesia de Tiatira, ¿cierto? Claro, estoy haciendo, es que esto me olvidé de decirlo el viernes pasado, hermanita querida. Un ya, resumen, de comentar esto. perfecto. Claro, porque esto, la iglesia de Tiatira, por así decirlo, comienza, bueno, la iglesia de Tiatira es ya la iglesia católica, apostólica y romana, o como se llaman ellos, la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana, ¿ya? Pero me olvidé de decirle el viernes pasado, nombrarle algunas doctrinas que se empezaron a meter, porque en la iglesia de Pérgamo se comenzó a producir un sincretismo religioso, una unión, un casamiento entre la iglesia y el Estado, y entre otras cosas, las doctrinas que se permitieron fue esta: oración por los muertos en el año 300, también en el año 300, la cruz se convierte en un símbolo, ¿ya? La cruz se convierte en un símbolo. Después le voy a sacar una foto, a esto le voy a sacar una foto con el celular, y lo voy a enviar al grupo, para que lo que yo estoy leyendo usted también lo tenga, lo guarde. Año 300, la cruz se convierte en un símbolo, no olvidemos que la cruz es un fetiche, ¿ya? Es un fetiche. 375 después de Cristo, adoración de santos y ángeles. Todo esto fue pura inmundicia, ¿ya? Fue pura basura que se logró meter ya en el tiempo de la iglesia de Pérgamo. 394 después de Cristo, se instruye por primera vez la misa. Ya, misa significa sacrificio. Por eso la iglesia de Tiatira significa sacrificio continuo. Misa significa sacrificio. ¿Por qué? Porque el catolicismo romano vuelve a repetir y vuelve a repetir y vuelve a repetir, ya supuestamente, ¿no es cierto?, el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. De eso se trata en esencia la iglesia de Tiatira. Entonces, en el 394 se instituye por primera vez la misa. Volver a repetir el sacrificio de Cristo. 431 después de Cristo se comienza a adorar a María, la mamá de Jesucristo.
Todos sabemos que eso no es verdad, po. En la inmundicia de la religión babilónica, ¿no es cierto? Ese Semiramis Contamus, nada que ver la Virgen María con Jesús. La mujer con el niñito no es Jesús, como, no es María y Jesús, no. Ese Semiramis Contamus, en la inmundicia de la religión babilónica, no se olvide. Año 500 después de Cristo, los sacerdotes comienzan a vestirse de manera distinta a los laicos, diferente, a usar sotana y ese tipo de cosas que vemos hoy en día. En el año 526 después de Cristo se da la extrema unción. Eso es para el asunto de los muertos. Las personas que van a morir, se les da la extrema unción para que se vayan al purgatorio, etcétera. No importa que hayan vivido y muerto en delito y pecado. Todos sabemos que eso es una aberración. En el 593, se introduce la doctrina del purgatorio. ¿Ya qué es lo que es la doctrina del purgatorio? ¿No es cierto? El catolicismo romano, ¿no es cierto?, hace pensar a las personas que mueren sin Jesucristo, que después, ¿no es cierto?, tienen una opción que van al purgatorio, donde a través de las oraciones, las ofrendas y todo referido al catolicismo romano, ya pueden salir y pasar al cielo. Eso es totalmente antibíblico. Eso es pura basura, pura inmundicia. Ya algo totalmente contra la palabra de Dios, contra la Biblia. ¿Por qué? Hay dos caminos nomás. Jesucristo habló de dos caminos, el camino ancho, la puerta ancha y el camino ancho que lleva a la perdición, y la puerta angosta, el camino angosto que lleva a la salvación, que es Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, no dijo los caminos, no dijo un camino más, no. Jesús dijo, yo soy el camino, pronombre singular, uno solo. Y nadie va al Padre sino a través de mí, punto. ¿Ya? Entonces, esa doctrina del purgatorio, le vuelvo a decir, ¿no es cierto?, hace que las personas que mueren sin Jesucristo, qué sé yo, sin recibir los sacramentos y una pila de cuestiones más, ¿ya? Le hacen misa, le hacen esto, le hacen montones de cuestiones para que salgan del purgatorio y supuestamente después lleguen al cielo. Ya, eso es una aberración. En el 600 después de Cristo, los servicios de adoración se llevan a cabo en latín. Latín era el idioma original del Imperio Romano. De hecho, los griegos lo llamaron, a los romanos le llamaban latinianos porque hablaban en latín. ¿Ya? O sea, todas las misas, ¿no es cierto?, los servicios de adoración, ¿no es cierto?, se hacían en latín. ¿Por qué? Por la influencia romana. En el 600 después de Cristo también se dirige las oraciones a María, ¿ya? Que se ora a María. Santa María, Madre de bla, 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 ruega por nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces ahora, en esta iglesia ya de Tiatira, vamos a ver un poquito más adelante, ¿no es cierto?, ya que se continuó con algunas de estas herejías, ¿no es cierto?, que se introdujeron en la iglesia. Pero un poquito más adelante. Hasta aquí vamos a decir lo siguiente. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Tiatira significa sacrificio continuo. ¿Ya? Dice el Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesucristo. Está más que claro. Dice, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Uno puede decir, pero ¿cómo el Señor conoce a los católicos? No está hablando aquí del catolicismo romano como nosotros lo conocemos. A las personas que dicen, no, yo soy católico, apostólico romano a mi manera. No, no está hablando de eso. Está hablando de la iglesia, los hijos de Dios, ¿no es cierto?, los buenos siervos de Dios que vivieron en este periodo de tiempo. Esta iglesia aproximadamente va entre el año 500, más o menos 500, después de Cristo, hasta el año 1500 después de Cristo. Usted puede verlo ahí en la línea cronológica, que yo le envié a su correo electrónico, para que lo vayan repasando, ¿ya? Aproximadamente, la religión babilónica, la iglesia de Éfeso y Tiatira, perdón, de Pérgamo y Tiatira, ¿no es cierto?, religión babilónica, esta iglesia va aproximadamente entre el año 500 y 1500 después de Cristo, es decir, aproximadamente 1000 años, lo que en la historia secular se conoce como la Edad Oscura, el oscurantismo. ¿Por qué? Porque supuestamente, ¿no es cierto?, el catolicismo romano hacía ver que toda el centro del hombre, el centro de todo era Dios. Ya, por eso es que cuando, bueno, estoy hablando de los años 80, cuando yo entré al liceo, ¿no es cierto?, se nos hacía leer la historia, ¿no es cierto?, de española, una pila de cuestiones, porque ahí se veía el pensamiento de todo lo que pasaba en España,
ya con todo este asunto del oscurantismo, de que supuestamente todo el centro era Dios, de todas las cosas, pero sabemos que eso era una pura religión, pura basura, pura inmundicia, que el enemigo logró infiltrar, ¿para qué? Para callarle la boca a la iglesia. Como ya en Éfeso y en Esmirna no pudo con ellos, no pudo matarlo, asesinarlo, ya en Pérgamo comenzó, ¿no es cierto?, a cambiar el asunto, y ya aquí en Tiatira ya cambió. Aquí ya está el establecimiento de la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Así se llama, es el nombre verdadero de la Iglesia Católica. ¿Se fija? Entonces, aquí, ¿no es cierto?, Jesucristo conoce, pero ¿a quiénes? ¿A la Iglesia Católica? No, aquí se está refiriendo a los fieles hijos de Dios, que en este periodo de tiempo, es decir, entre el año 500, 600, hasta el año 1000, 1500 aproximadamente, ¿no es cierto?, siempre hay un remanente fiel. Por ejemplo, cuando nos toca a nosotros la Odisea, aquí el Señor le dice, no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo, etcétera. Ya, pero el Señor también tiene un remanente fiel. ¿Se fija? Bueno, aquí en Tiatira, ¿no es cierto? El Señor también tenía un pueblo fiel, ovejas, hijos e hijas de Dios que amaban a Jesucristo, que amaban al Señor, que la religión oficial, por así decirlo, que ya era Santa Madre, Iglesia Católica, Apostólica, Romana, Melancólica y Alcohólica, etcétera, 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 ya estaba corrompida total. Se había corrompido total. Por eso el periodo siguiente, que es Sardis, vamos a ver el próximo viernes si Dios quiere, ya es ya la iglesia que se emancipó del catolicismo romano con Martín Lutero, la reforma protestante. Por eso le vuelvo a decir una vez más, creemos que estamos en la interpretación correcta del libro Apocalipsis, porque se grafica claramente, ¿no es cierto?, cómo el Señor eligió los 7 nombres de estas 7 ciudades para representar un periodo de tiempo que la iglesia iba a representar, iba a pasar, perdón, ¿ya? Y justo, por ejemplo, sacó un nombre de Tiatira que significa sacrificio continuo y lo aplica a este periodo de tiempo por espacio casi de 1000 años. ¿Por qué? Porque la iglesia se volvió eso, un sacrificio continuo. Y eso el catolicismo romano lo hace hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Entonces, cuando el Señor dice, yo conozco tus obras, tu amor, servicio, paciencia, etcétera, 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 todo eso, le está diciendo a los fieles hijos de Dios que entre el año 500 y 1500, es decir, por espacio de 1000 años, en la cual la iglesia, por así decirlo, católica, apostólica, melancólica, alcohólica, etcétera, romana, se corrompió, había un remanente fiel. Habían personas que amaban a Jesucristo con todo su corazón, que permanecían fieles al Señor. A esos fieles, el Señor les dice esto, yo conozco tus obras, etcétera, etcétera, etcétera. Dice versículo 20, y aquí viene el meollo del asunto. Al igual que en Pérgamo, la iglesia que vimos anterior el día viernes, ¿no es cierto? El meollo del asunto está en el versículo 14 y en el versículo 15. Aquí viene el meollo de esta iglesia. ¿Ya? Al igual que en Pérgamo, Jesucristo, ¿no es cierto? El Señor tomó un ejemplo de lo que le había pasado al pueblo de Israel, a la nación de Israel, con Balaam, que era un profeta corrupto, ¿no es cierto? Que por dinero el rey Balac lo contrató para que maldijera a Israel, y como salían solamente palabras de bendición, le dijo, mira, yo no puedo maldecir a Israel porque el pueblo escogido de Dios, pero ¿sabes qué? Mira, agarra a las mujeres de aquí, mézclala con los hombres de allá, y, ¿no es cierto?, los hombres de allá mezclan con las mujeres de acá, y que se produzca una unión. Se produjo entre Israel una unión física que dejó la escoba en medio del pueblo. Bueno, eso mismo lo tomó Jesucristo, ¿no es cierto?, como ejemplo de la iglesia de Pérgamo, para decir qué cosa, que la iglesia comenzó a casarse con el Estado, a amalgamarse, unirse, a producirse un sincretismo, una unión. ¿En qué cosa? Entre la iglesia y el Estado, eso en Pérgamo. Entonces, por eso el Señor coloca ahí, ¿no es cierto?, esa doctrina de Balaam y Balac y bla, 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 lo que vimos el día viernes pasado. Ahora, ¿no es cierto?, el Señor también toma un ejemplo, pero de una mujer llamada Jezabel. Por eso el versículo 20 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, esta no es, digamos, la Jezabel que existió en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, la esposa del rey Acab, un rey de Israel, malo, el hombre malo. Esta mujer era una hechicera, una bruja horrible, asquerosa, ¿ya? El Señor esto lo toma como ejemplo, al igual le vuelvo a explicar una vez más, ¿no es cierto?, de cómo el Señor tomó el versículo 14 y 15, ¿no es cierto?, en la iglesia anterior de Pérgamo. Ahí está el meollo del asunto, la esencia de cuál era el problema de la iglesia de Pérgamo. Y aquí, ¿no es cierto?, el Señor vuelve a tomar un ejemplo también de la nación de Israel, pero de una mujer llamada Jezabel. Ahí llegó Lolita, bendiciones. Bienvenida, Lolita, ahí pone tu micrófono en silencio. Ya. Mientras tomas tu cafecito, ahí tomas 11, etc. Entonces el Señor vuelve a tomar
el Señor vuelve a tomar un ejemplo, ¿no es cierto?, eh, de una mujer, en este caso de Israel, ¿no es cierto?, esta mujer que se llamaba Jezabel, ¿ya? Jezabel. ¿Qué toleras esa mujer Jezabel? ¿Qué es lo que hacía Jezabel? Que se dice, profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, ¿ya? Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Aquí, ¿no es cierto?, el Señor toma un ejemplo de esta mujer que existió en Israel, por ahí por el año 700, 800, 700 más o menos antes de Cristo, que era la esposa del rey Acab, ¿ya? ¿Ya? Esta mujer, ¿no es cierto?, era mala, pues era hechicera, bruja, un asco, y el rey Acab igual era malo, uno de los más malos de Israel, que hacía lo malo. Bueno, entonces el Señor toma este ejemplo de esta mujer, ¿ya? Y lo aplica a este periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque en este periodo de tiempo se comenzó, le vuelvo a decir, la adoración a María, María era la madre de Dios, se empezó, ¿no es cierto?, a a florecer todo lo que era la inmundicia de la religión babilónica, la adoración a Semiramis y al niño. No se olvide, cuando usted ve a una mujer con un niño, no es la Virgen María con Jesús, no, es Semiramis con Tamus, y que en cada cultura, en las culturas chinas, las religiones sumerias, griegas, romanas, en todas, siempre hay una mujer con un niño, hasta en los chinos. ¿Por qué? Porque entonces es la inmundicia de la religión babilónica. Entonces, esa mujer Jezabel, ¿no es cierto?, ya simboliza todo lo que es la brujería, la hechicería, la idolatría. El Señor la ocupó para representar que su iglesia se había corrompido espiritualmente. Se había corrompido a tal extremo, ¿no es cierto?, de que hacía todo lo que, las asquerosidades que hacía esta mujer, ya en Israel, ¿no es cierto?, la comparación que lo hace con la iglesia es que la iglesia se corrompió a tal grado que hacía pura se volvió la iglesia totalmente con hechicería, brujería, idolatría, inmundicia, paganismo, una asquerosidad horrible, ¿ya? Eso es la esencia, ¿no es cierto?, de lo que le pasó a este periodo de tiempo llamado Tiatira, entre el año 500 después de Cristo y 1500 después de Cristo, aproximadamente 1000 años, que en la historia secular, ¿no es cierto?, se conoce como la Edad Oscura, el oscurantismo, en la cual, entre comillas, supuestamente todo el centro era Dios, pero es mentira, no era el Dios verdadero, no era el Dios de la Biblia, ¿ya? Entonces, el Señor dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Aquí, ¿no es cierto?, Jezabel hacía cosas físicas, pero aquí espiritualmente, ¿no es cierto?, en la iglesia, el Señor llamaba a la iglesia que deje, que abandone esa basura, esa inmundicia, ¿ya? Pero lamentablemente sabemos que no, porque ya cuando vino la reforma, el catolicismo romano hasta el día de hoy sigue con lo mismo, y peor todavía, con ese hombre asqueroso del Papa Pancho, ¿ya? Bergoglio, ¿no es cierto? Ese hombre perverso ha dicho una de barbaridades contra Dios, contra Jesucristo, qué sé yo, que son pero puras asquerosidades. Bueno, entonces, en este periodo de tiempo ya se grafica todo lo que es el sacrificio continuo, porque la misa, ¿se acuerdan en qué año llegó la misa? A ver, aquí dice, en el año 394 después de Cristo se instituye por primera vez la misa. Misa significa sacrificio, en la cual el sacerdote católico, yo sé esto porque como trabajaba en la banda instrumental del ejército, teníamos que andar en todas las misas, porque la religión oficial del ejército y las Fuerzas Armadas es el catolicismo romano, ¿ya? Entonces teníamos que andar en todas las misas, entonces yo anduve, pero durante 27 y tantos años, casi 30 años, anduve en misas por aquí, misas por acá, conozco todo eso. Tuve que rendirle honores ahí al mono de yeso, ¿no es cierto?, a todas las Semiramis contamos y una pila de cuestiones más, ahí tenía que andar porque era mi trabajo, lamentablemente. Claro, mi corazón siempre le perteneció y le pertenece a Jesucristo. Eso le decía yo cuando tenía que estar ahí. Yo le decía a Jesús, Señor, tú sabes que mi corazón es tuyo. Tú sabes que yo te amo a ti y estoy aquí solamente por mi trabajo. No es porque yo quiero estar ahí haciendo todas esas asquerosidades. Porque eso es idolatría, por hermano, idolatría. Bueno, entonces, ¿no es cierto?
todo lo que es referente a la misa es cuando hermana Norma, ¿alguna consulta? Sí, mi hermano quería que por favor me repitiera el año cuando comenzó la misa, por favor. Le voy a sacar una foto y se la voy a enviar al grupo, hermanita querida, no se preocupe. Con todos esos datos, Ya, no se ya. preocupe. Se la voy a enviar al Ok, grupo. muchas gracias, mi hermano. Entonces, Ya. la misa no es otra cosa que la repetición del sacrificio de Jesucristo. Uy, Dios mío, me dio una picación en mi ojo. La misa no es otra cosa que una repetición del sacrificio de Jesucristo. Ya cuando Jesús tomó ahí la Santa Cena con sus discípulos antes de morir, ¿se acuerdan que dijo, llegó la hermana Angélica, qué bueno. Jesucristo, ¿no es cierto?, dijo, tomó el pan, dijo, este es el pan, ¿no es cierto?, mi cuerpo que es molido por todos vosotros, etcétera, etcétera, etcétera. También tomó la copa y dijo, esta es la sangre del nuevo pacto, haced esto en memoria de mí, ya. Eso cuando nosotros tomamos la Santa Cena, ya nosotros no hacemos lo mismo que hace el catolicismo romano. El catolicismo romano en la misa, es decir, en el sacrificio, ellos creen, ¿no es cierto?, que la hostia, la galletita esa, se transforma literalmente en el cuerpo de Cristo, es brujería, hechicería. Por eso el Señor compara esto con Jezabel, este segmento de la iglesia, por la brujería, la hechicería. Y ¿no es cierto?, que cuando el sacerdote levanta la copa, ellos creen en la doctrina de la transubstanciación. Lo repito, la doctrina de la transubstanciación. ¿Qué significa eso? Que cuando el cura, ¿no es cierto?, el sacerdote toma la galleta, eso se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo. Y cuando toma el vino con el cáliz es una copa, toma la copa con el vino, ¿ya? Eso se convierte en la sangre de Cristo. Eso es brujería, hechicería, idolatría, asquerosidad, inmunda, sucia. Por eso el Señor, ¿no es cierto?, toma el ejemplo de esa mujer Jezabel. Porque Jezabel hacía todo eso, hechicería, brujería, idolatría, maldición y cuántas leceras no hacía. Era una mujer mala, horrible. Persiguió al profeta Elías, el gran profeta de Dios del Antiguo Testamento, imagínense, salió arrancando. Esa mujer era terrible. Bueno, entonces, la misa, ¿no es cierto?, la repetición del sacrificio de Jesucristo, misa significa sacrificio, ¿ya? La Iglesia Católica, Apostólica, Melancólica y Alcohólica, etcétera, 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 cree en eso, porque se quedó con ese asunto, ¿ya? Pero, ¿no es cierto?, sabemos que delante del Señor eso es inmundicia, basura, no sirve, ¿ya? No sirve, en absoluto no sirve, pero absolutamente nada, del verbo nada. ¿Por qué? Porque Jesucristo hizo una sola vez y para siempre un sacrificio, como dice el autor de Hebreo. Jesucristo, ¿no es cierto?, hizo una sola vez y para siempre un solo sacrificio, ¿ya? Y con ello, ¿no es cierto?, santificó, justificó a quienes, a nosotros, a los santos, ¿ya? Una sola vez, no todo el tiempo repetirlo, como este periodo, ¿no es cierto?, de Tiatira, sacrificio continuo, que continuamente está repitiendo lo mismo. Ya, no es así. Jesús lo hizo una sola vez y para siempre. Le he dado tiempo para que se arrepienta, ya, para que en este caso, ¿no es cierto?, la iglesia, este periodo de la iglesia, en este caso más que nada las autoridades, más que los feligreses, por así decirlo, más que las personas, ya se vuelvan al Señor, pero no se volvieron, todo lo contrario, siguieron y siguieron hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy el catolicismo romano, ¿no es cierto?, sigue con esa basura, con esa inmundicia, idolatría, hechicería, ya todo, esa comparación que el Señor hace con esa mujer Jezabel, ¿ya? Y que la compara, ¿no es cierto?, con la condición espiritual de la iglesia. Ya, ahora les voy a nombrar otras cositas más, ya que se produjeron en esta iglesia. Quedamos en el año 600 después de Cristo. Dice la iglesia de la Edad Oscura. La era de la iglesia de Tiatira produjo lo que en historia se conoce como la Edad Oscura o el oscurantismo. Oscura, dice, indica que el programa de mezclar el paganismo con el cristianismo, que comenzó durante la era de la iglesia de Pérgamo, enfatizó cada vez más el paganismo, que es oscuridad.
la luz que Jesucristo le confió a su iglesia, el candelero que alumbra, la luz, ya se extinguió durante esta época de oscurantismo y no se volvió a encender hasta los días de la Reforma protestante que vino con Martín Lutero, etcétera, 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 la iglesia de Sardi. Sardi significa los que salieron fuera. ¿Se da cuenta que todo tiene, por así decirlo, sentido lo que estamos estudiando? ¿Y creemos que estamos en la dirección correcta? Dice, continuando con la historia de la iglesia, desde donde la dejamos, es decir, en el año 600 después de Cristo, ya dice aquí, en la iglesia de Pérgamo, encontramos los siguientes cambios y doctrinas que tuvieron su origen en el paganismo, ya en la inmundicia de la religión babilónica, no se olvide, que se añadieron a la iglesia durante este periodo. A esto también le voy a sacar una foto y la voy a enviar al grupo. Año 607 después de Cristo. Bonifacio III es nombrado como el primer papa. Año 607 después de Cristo. Bonifacio III, para que aprendamos, es nombrado como el primer papa. ¿Ya? ¿Cómo se llamó el primer papa? Bonifacio III. ¿Ya? ¿Y en qué año? En el 607 después de Cristo. Y eso lo tenemos hasta el día de hoy. Papa significa padre de padres. No se olvide, papa significa padre de padres, es decir, el padre que está más enaltecido, el papa. Listo, eso. Ya. En el año 709 después de Cristo, se besan los pies al papa. Se le besan los pies, ahora le besan la mano, ¿no? ¿Ya? Pero ahí, ¿no es cierto?, del 709 hasta un par de años atrás nomás, se le besaban los pies. En señal de reverencia total y absoluta. Nosotros deberíamos besarle los pies a Jesucristo, a ningún ser humano más. Bueno, en nuestro tiempo, cuando éramos niños, nosotros no le lavamos los pies a nuestros papás. Hoy en día ya no se ve eso. Los hijos de hoy en día, las generaciones, ¿no es cierto?, de los años 80 para adelante, ya no hacen eso. Se perdió esa tradición en que los hijos le lavaban los pies a los papás. Era un acto de humildad, como Jesús lo hizo con sus discípulos. Hoy en día no, porque con las duchas y uno ya se baña, ¿no es cierto?, ya no hay tanto interés en solamente lavarse los pies. Ahora ya uno se baña completo. Bueno. Año 786 después de Cristo. Se adoran imágenes y reliquias. Se da cuenta cómo el enemigo en Pérgamo comenzó a meter toda su inmundicia, a socavar los fundamentos, la sana doctrina que venía con Jesucristo, los apóstoles y los padres de la iglesia. Se fija cómo comenzó en Pérgamo, pero aquí ya en Tiatira esto ya se hizo. Por eso esta iglesia es comparada con Jezabel, una mujer inmunda, asquerosa, una bruja sucia, perversa, mala. 786 después de Cristo se adoran imágenes y reliquias. Todos sabemos que eso nosotros no podemos hacerlo. De hecho, no lo hacemos, gracias a Dios. Pero el catolicismo romano sí. Adora las reliquias, las imágenes y todo ese tipo de cosas. Año 850 después de Cristo. Se comienza a usar el agua bendita. La Iglesia Católica le da un poder al agua. No, el agua no tiene ningún poder. ¿Ya? Pero la Iglesia Católica sí, le asume que, ¿no es cierto?, con el agua bendita, en las películas antiguas, ¿no es cierto?, de vampiros se le tira agua bendita y el vampiro salía arrancando y eso son estupideces. No hay ninguna, entre comillas, agua bendita, cierre comillas, no, nada que ver eso. Año 995 después de Cristo. Se canoniza a los santos que han muerto. Se canoniza a los santos que han muerto. Es decir, el Papa, ¿no es cierto?, tiene la potestad, ya junto con todo su concilio ahí, de canonizar, es decir, de elevar a cierto nivel de como ellos le llaman santo, que no tiene nada que ver con el concepto de santo, de santidad de la Biblia. Santo en la Biblia es un apartado de, separado para, ¿ya? Pero aquí, ¿no es cierto?, le llaman santo a una persona muy pía, muy piadosa, ¿ya? Entonces, cuando se canoniza significa, por ejemplo, que acá en Chile tenemos la Santa Sor Teresita de los Andes, ¿ya? Le llaman la primera santa de Chile, la primera santa. Ni siquiera el concepto está bien aplicado, totalmente fuera de contexto. Ya los santos que han muerto, es decir, el Papa tiene la facultad, ¿no es cierto?, para decir, esta persona murió, ya lo vamos a elevar a categoría de santo, de San Miguel, de San Gabriel, de San Rafael, de Salayá, ese tipo de cosas. Año 998 después de Cristo. Se ayuna el viernes y durante la cuaresma. Aquí no sé si mi hermano Enrique me puede enchufar un poquito, me puede ayudar, porque yo realmente no sé qué es lo que es la cuaresma, ¿ya?
y los bienes, ese tipo de cosas, porque nosotros, gracias a Dios, nunca fuimos católicos. Nacimos, por así decirlo, en el seno de una iglesia, una familia cristiana evangélica. Así que de ahí, si nuestro hermano Enrique nos puede ayudar un poquito más después, o cuando pueda, ahí me avisa. Hermano, lo que nos enseñaron a nosotros eran después de los 40 días de su resurrección de Jesucristo. Ah, ya, Estuvo muchas gracias. resucitado. Sí, a eso se referían, la cuaresma. Ya, muchas gracias, hermano. No se olviden. Sí, hermano Rudy. Y en cuanto a lo que nos enseñaba recién, en cuanto a la hostia, eso, cuando Jesús dijo esto es, la palabra del griego significa esto representa, y ellos lo enseñan como que es. muy bien. Excelente, hermano Enrique, muchas gracias, muy bien. Es que vale la pena cuando el Señor saca un católico ahí para que para que nos enchufe, nos enseñe también algunas cositas que uno no sabe. Así pues, todos nos lo explicaban de todas maneras. Claro, claro, ¿por qué? Porque como le digo, personalmente, yo, bueno, Loyita, todos mis hermanos, nosotros nacimos al alero de una iglesia cristiana evangélica, la iglesia bautista acá en La Unión. Entonces Claro. nunca pisamos ni una misa, ni una cuestión. Bueno, yo anduve en hartas misas, pero por mi trabajo, por la banda que teníamos que tocar. Estaba obligado a cumplir. Claro, era mi trabajo. Yo Así es. claro, cuando teníamos que rendirle honores ahí a la santa patrona Claro. de la Fuerza Armada, Virgen del Carmen, yo le decía siempre al Señor en mi corazón: Jesús, amor mío, tú sabes que mi corazón es tuyo. Yo estoy aquí Claro. cumpliendo con mi deber, pero yo no tengo nada que ver en esto. Claro, tenía que hacerlo por el deber del militar, ¿no? Claro, tenía que cumplir con mi trabajo, porque si no me iban a decir, bueno, váyase para afuera. Claro. Si no le Ya afuera y a gustaba, trabajar en... bueno. Claro, pero le dije, lo bueno que mi corazón le pertenecía y le pertenece a Jesucristo. Amén. Bien, sigamos. Año 1079 después de Cristo, el celibato de los sacerdotes. Hermano, este es un crimen contra la masculinidad del hombre. Porque nosotros los hombres, ¿se acuerdan que Adán, ¿no es cierto?, en el huerto del Edén, el Señor le dijo, ya, a ver, Adán, va a colocarle nombre a los animales. Todos, ¿cómo se llaman los animales? Hasta el día de hoy se llaman así. Adán, ya vas a hacer hoy día, vas a sembrar papas. Adán sembraba papas, vas a sembrar cebolla. ¿Qué sé yo? Va a cosechar la fruta. Adán hacía todo eso, pero en todo eso no había ayuda idónea, se aburría. Algo le faltaba a Adán. Estaba solo. Entonces, ¿qué es lo que trajo el Señor? A ver, la hermana. ¿A la mujer? Ya, a la mujer. Ya, la mujer puede estar sola, sí, pero el hombre no puede estar mucho tiempo solo, porque le falta algo al hombre, y ese complemento perfecto es la mujer. No es un perro, no es un gato, no es el trabajo, no es la profesión, no son los hijos ni los nietos, es la esposa. Entonces, ese mérito, esa honra la tiene la mujer, pero la mujer también tiene que ser una hija conforme al corazón de Dios. Ya, tener una conducta de hija de Dios, y no sin comentarios. Portarse mal, hacerlo malo, una yegua indomable, insolente, atrevida, que nunca atendió a su esposo. No. La hija de Dios debe honrar a Dios y honrar a su marido. Y el marido, obviamente, tratarla con amor, con cariño, como debe ser en un matrimonio. Entonces, ¿no es cierto? En el 1079, el celibato de los sacerdotes, esto es horrible, porque los hombres, los sacerdotes católicos no se pueden casar. Y esto es horrible porque va contra la naturaleza como Dios nos creó, como les contaba recién. ¿Ya? Dios diseñó el matrimonio, ¿ya?, para que el hombre y la mujer sean felices. Que si el hombre engaña a la mujer engaña al hombre, es otra cosa. Pero Dios no ha fallado. Lo que Él instituyó, lo que Él creó, es lo correcto, es lo bueno, para que vivamos felices. Pero el celibato, es decir, que los hombres, los curas, no se casen, o las mujeres, las monjas, no se casen, es horrible, porque va contra lo que Dios estableció. Sigamos, en el 1090 se reza el rosario. Ya en el 1090 se reza el rosario. No se olvide que rezar no es lo mismo que orar. Orar es conversar con Dios. Rezar es repetir Ave María Purísima, sin pecado concebida, bla, 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 bla. Ora por nosotros, ruega por nosotros, y una pila de cuestiones más. Que hay que hacerlo ahí en la misa. Yo algunas cosas yo creo que habré participado por lo menos en unas 1000 misas, pues imagínense. Algunas cosas a uno se le graban, se le pegan, por así decir.
el rosario. Ah, En el año 1000. hermano, Sí, hermanita, dígame. quedamos en la cuaresma en el año 998 y después, ¿cuál viene? ¿Rezar? No, en el 1079, el celibato de los sacerdotes. Pero no escriban nada, porque yo esto le voy a mandar una fotito. Le voy a sacar una foto Amén. y la voy a Amén. enviar al grupo, hermanos queridos. Ahora lo estamos analizando nomás. Todas las herejías de la inmundicia de la religión babilónica que se metieron a la iglesia, a la sana doctrina. En el año 1184, la Inquisición, más conocida como el Santo Oficio, que nos compartió un poquito la otra vez el hermano Enrique. Hermano, estos son unos criminales, asesinos, perversos, depravados, degenerados, una inmundicia terrible. Los jesuitas. Todos saben que acá en Chile el padre Hurtado, ¿no es cierto?, era jesuita. Unos asesinos terribles. Estos gallos, los jesuitas, desestabilizan los gobiernos, la economía del mundo, gobierno, hermano, es una asquerosidad horrible. ¿Todo para qué? Para que los herejes, en este caso nosotros, los cristianos evangélicos, volvamos a la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana. ¿Ya? Entonces los jesuitas con la Inquisición, hermano, fueron unos terroristas, asesinos terribles. Año 1190, se venden las indulgencias. ¿Ya? La indulgencia era como un rollito, un título que a usted le da, por ejemplo, si usted depositaba 5 lucas, ya usted se ganaba la salvación para el cielo. Si usted depositaba 10 lucas, su papá y su mamá también se iban para el cielo, es así. Cualquier parecido con Cash Luna, Ana Méndez, Guillermo Maldonado, Ronnie Chávez y compañía limitada, cualquier parecido es pura coincidencia, ¿no? Hoy en día, los que dicen, traiga su ofrenda y Dios va a sanar a su mamá. Si usted da una ofrenda grande, ¿no es cierto?, Dios le va a hacer un milagro grande. Todos esos miserables son unos ladrones, falsos profetas. ¿Ya? Y la gente, son miles, millones que están engañados y no quieren volver a la sana doctrina, no quieren volver a la palabra de Dios, ya que eso es totalmente una aberración. Por eso es que lamentablemente después a todos nos echan al mismo saco. Piensan que todos los pastores piden el diezmo y que todos los pastores son ladrones. No, no es así. Hay buenos siervos de Dios, yo también conozco buenos siervos de Dios, ¿ya? Y el diezmo y la ofrenda es para la obra del Señor, no es para enriquecerse, para llenarse los bolsillos con plata. Y eso pasó, ya sabemos con quién, con Durán y compañía limitada, de que el año 2018 empezó a caer ese hombre hasta el año pasado, 2019, que cayó. Porque eso es, ¿no es cierto? Porque lamentablemente, conversábamos el día miércoles con el hermano Enrique, la hermana Angélica y Oldita, ¿no es cierto?, que tenemos la tendencia natural a endiosar al hombre, en este caso a los pastores, los obispos. Entonces la misma persona, los mismos hermanos, las mismas ovejitas empiezan a mirar con más temor, con más temor al pastor, al hermano, a la hermana, ¿no es cierto?, que al propio Señor Jesucristo. Y no es así. Al pastor se le debe respeto, obediencia, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, claro que sí. Pero él no es el dueño de las ovejas. El dueño de las ovejas es Jesucristo, porque él pagó el precio en la cruz de Calvario. ¿Ya? Entonces, el pastor es un siervo más, alguien que está al cuidado de las ovejas, pero el dueño de la oveja, el que pagó el precio, el que derramó la sangre, fue Jesucristo, el Hijo de Dios, para comprarlo. Entonces, nosotros mismos muchas veces, mi pastor, mi obispo, entonces el hombre, a todos se nos empieza a inflar el ego, ¿ya? Y empezamos a creer que ya la iglesia no es nada sin mí, sin el pastor. Y eso a mí me tocó vivirlo. Cuando a veces el pastor no podía ir a la reunión, prácticamente en la reunión como que Jesucristo no estaba. Yo le decía, no, pues hermano. Si que el pastor esté o no esté, la iglesia tiene que funcionar igual, la reunión tiene que hacerse igual. El hermano predicará, la hermana predicará, o el joven, qué sé yo, que le corresponda predicar, amén, y listo. Y la reunión se hace igual. El pastor decía eso de la boca para afuera, pero en el fondo acostumbran a los hermanos, a las ovejitas, a su presencia. Y si no está el pastor, prácticamente no está Jesucristo, no está el Espíritu de Dios, y no es así. Si no está el pastor, amén. Ya, ¿quién predica? La hermana Gisela, ya, hermana Gisela, usted ora al Señor, doble su rodilla y usted nos va a compartir la palabra de Dios. Amén. ¿Se fija? Si no está el hermano Rudy, no está, ¿no? Estará el hermano Enrique, la hermana Norma, la hermana Angélica, Loidita, alguien, ¿no es cierto?, tiene que predicar, compartir un pensamiento, orar, cualquier cosa.
pero no acostumbrarse al hombre, no nos acostumbremos al hombre. Yo por eso a todos ustedes les doy participación, ya, para que prediquen, para que coordinen, para que cantemos al Señor, etcétera, etcétera. Todos, por hermano, porque no podemos, no, tenemos la tendencia natural a acostumbrarnos a que si no está el pastor, si no está el hermano, prácticamente la presencia de Dios no está, el Espíritu de Dios no está, y no es así. El Señor sí está. Sigamos. Entonces, las indulgencias era como un título que a usted se le daba por, si usted pagaba, daba una plata, un dinero, ¿no es cierto?, se le da un título de su salvación. Y si usted daba más plata, salvar a su mamá, a su abuelita, a su papá, a sus tíos, etcétera, etcétera. Y es lo mismo que hace la iglesia, vamos a llamarle así, lo que es el evangelio, que no es un evangelio, sino un falso evangelio de la prosperidad. Ese que dice, si usted le da 100.000 pesos, Dios va a sanar a su mamá. Si usted da 1.000.000 de pesos, Dios va a salvar a su papá, a su mamá, a su abuelo. Es lo mismo que hace Cash Luna, Maldonado, Ronnie Chávez, Dante Gebel, Ana Maldonado, qué sé yo, todos esos falsos profetas, ministros de Satanás, que están metidos dentro de lo que es la iglesia del cuerpo de Cristo. Año 1215, lo que yo le hablaba de la transubstanciación. En el año 1215 ya se empieza a creer, ¿no es cierto?, que el sacerdote tiene el poder para transformar la galleta en el cuerpo de Cristo, ¿ya? Y el vino, ¿no es cierto?, en la sangre de Cristo. Esa es la doctrina de la transubstanciación, en el año 1215. En el 1220, la adoración de la hostia, lo que le dije, la galletita. En el 1229, se prohíbe leer la Biblia a los laicos, al pueblo. Se le prohíbe, calculen, cuando Jesucristo, ¿no es cierto?, Dios nos dio su palabra para que la leamos, que la palabra de Dios es la luz, que alumbra nuestro entendimiento, nuestro corazón, la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica, Romana, etcétera, 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 la prohibió en el 1229. Saltamos en 1414. Se prohíbe a la gente participar de la copa durante la comunión. Decisiones arbitrarias, ¿no? 1439. Se decreta la doctrina del purgatorio. El purgatorio no existe en la Biblia, no hay un camino intermedio. Si la persona muere sin Jesucristo en su corazón, se va al infierno. Su alma y su espíritu, porque el cuerpo se descompone en la tierra, ¿ya? Y si la persona es un hijo de Dios, una persona que recibió a Jesucristo en su corazón, sus pecados fueron lavados en la sangre del Cordero, su mente y su corazón fueron regenerados por el Espíritu Santo de Dios, si muere, ¿no es cierto?, su cuerpo igual que ahí en el cementerio, pero su alma y su espíritu se van para el cielo. Ahí puse, ¿no es cierto?, una fotito ahí en el grupo, que la Barbarita ahí, ¿no es cierto?, se estaba riendo. Ya, eso pasa. Eso pasa. Tanto si el ateo tenía razón, ¿no es cierto?, tanto el cristiano como el ateo, no va a pasar nada. Pero si la Biblia tiene razón, ¿no es cierto?, el cristiano se va a ir al cielo con Jesucristo y el ateo se va a ir al infierno. 1439 también dice, se confirma la doctrina de los 7 sacramentos. No sé si el hermano Enrique se acordará de cuáles son esos 7 sacramentos, porque yo conozco el último, la extrema unción, ¿no? Si nos puede nombrar por lo menos. No me acuerdo de todos porque el primero estaba el bautismo de los niños, ¿cierto? El bautismo del niño, la comunión, la confirmación. Claro, estaba la extrema unción, lo otro no me acuerdo. Ya, gracias. Ok. ¿No es cierto? La confirmación, el bautismo, la confirmación, la primera comunión, qué sé yo, la extrema unción y todo ese tipo de cosas. Esos 7 sacramentos. 1508 se aprueba el Ave María. 1508 se aprueba el Ave María. Ya. Ave, A, B de vaca, ave, igual que un ave, un pollito, ¿ya? Ave es una palabra aramea que significa señor o señora en este caso, ¿ya? Ave, A-V-E, es una palabra aramea que significa señor, dueño, o amo, o señora, o dueña, o ama. ¿Se acuerda que en otra parte dicen mi señora, nuestra señora? Eso es. 1534. Se funda la orden de los jesuitas. Ya. No se olviden, los jesuitas, por Ignacio de Loyola, fueron y son unos asesinos depravados, degenerados, inmundos, sucios, pero de lo más malo que puede haber, los jesuitas, para que ustedes sepan. 1545. Se le otorga la tradición,
la misma autoridad que la Biblia. El catolicismo romano, ¿no es cierto?, se basa mucho en las tradiciones, que no, que San Pedro decía esto, que San Pablo hacía esto otro, que Sanguchito aquí, que Sanguchito allá, que la Virgen de los Remedios, que la Virgen de los calcetines, que la Virgen, un montón de cuestiones. Y a todas esas tradiciones se le otorga la misma autoridad que a la Biblia. Todos sabemos que eso es una aberración. Claro que no, la Biblia es la palabra de Dios y no hay nada que se iguale siquiera a la Biblia. Nada, ningún libro, nada. Porque es la palabra de Dios. 1546, se agrega a la Biblia los libros apócrifos. Los libros apócrifos, cuando vimos un poquito el canon, ya de cómo nos llegó la Biblia, etcétera, se le agregaron ya libros que no estaban considerados en el canon hebreo, es decir, que no pasaron por la vara de medir, por la medida, ¿no es cierto?, ya, en la cual no se consideraban inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Y ahí está Judith, Macabeo, la historia de no sé quién, de por aquí, por allá, hay una pila de cuestiones. Ya esos libros están considerados apócrifos, no son considerados por el canon hebreo. ¿Por qué? Porque no están considerados como inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, el catolicismo romano llegó y los chantó nomás, se los agregó en el año 1546. 1854 dice, la Inmaculada Concepción de María. ¿Qué significa eso, inmaculada? Sin mancha. La Iglesia católica, apostólica, melancólica, alcohólica, romana, cree que María fue, al igual que Jesucristo, ¿no es cierto?, concebida sin pecado. Ave María purísima, sin pecado concebida. Yo me sé todo eso, le vuelvo a decir, si yo anduve como en 1000 misas, por hermano. Ya, decían ave, ya saben, Ave María, señora, dueña, ama, ¿no es cierto? Una palabra aramea que significa señor, dueño, amo. Ave María purísima, sin pecado concebida. ¿Se da cuenta? Eso es una aberración porque todos nosotros, hombres y mujeres, toda la raza humana, aunque sean fertilizados in vitro, ahí la hermana Gisela nos puede hablar un poquito después de lo que es la fertilización in vitro, ¿ya? Todos nacemos de papá y de mamá, de dos gametos, como Dios lo estableció, uno femenino y uno masculino. El gameto femenino, el óvulo, es fecundado por el gameto masculino, el espermio, ¿no es cierto? Y se produce una vida humana. Dios da el aliento de vida, etc. Entonces María no era la excepción. ¿Por qué? Porque María era una judía normal. ¿Se fijan? Jesucristo no. Jesucristo tenía dos naturalezas, 100% Dios y 100% hombre. Es lo que se conoce como la unión hipostática, la hipostasis. Porque el óvulo de María fue fecundado por el Espíritu Santo de Dios. No así todo el resto de la raza humana. Todos nacemos de papá y de mamá. 1864. ¿Alguien va a preguntar algo? Sí, hermano Rudy. Hermano Enrique. Mire, otra de las tantas apostasías que hay en la iglesia, cuando rezan, cuando las personas van a los velorios católicos, los fiscales dicen que María era virgen antes del parto, en el parto y después del parto, y lo repiten varias veces. ¿Se fija? Es terrible la aberración, la desviación. A ver, hermana Gisela. Hermana Gisela. Amén. Amén. Ya, usted que es enfermera. ¿Qué pasa cuando van a hacer la guagua? Así, brevemente, en 1 o 2 minutos, a ver. Cuando nace un bebé ya la mujer deja de ser virgen, pues hermano, porque para concebir tiene que haber tenido la... A ver, le voy a decirlo así como se dice en la ciencia. Tiene que haber habido penetración para que pueda existir una fecundación. Por lo tanto, ya cuando una mujer va a parir un bebé es porque ya la mujer pierde la virginidad. No sé si eso era lo que quería que yo le dijera. Claro que sí, pues. ¿Por qué? Porque el catolicismo romano insiste en la virginidad de María. Y todos sabemos, ¿no es cierto? Ahí, bueno, Loida una vez, su patrón ahí, su jefe ahí en Quellón, ¿no es cierto? Loidita me llamó, me dijo, oye, Pilín, me dijo, ¿dónde es que dice ahí en la Biblia que María tuvo más hermanos? Yo le dije, ya, pues mira, aquí se nombran 4 hermanos, 4, entre esos está Judas, Jacobo, Andrés, parece, y el Bartolomé, no sé, no recuerdo los nombres, y también sus hermanas. Supongamos que haya tenido 3 hermanas. Jesucristo tuvo 7 hijos. Y no las nombran. 7 hermanas. Perdón, anda, disculpe, 4 hombres y 3 mujeres. Jesús tuvo aproximadamente entre 5 a 6 o a 7 hermanos. Entre 4 varones y 2 o 3 mujeres.
por lo que la Biblia dice, ¿se fija? Entonces María tuvo harto hijo y tuvo hartos nietos después. Entonces, el insistir, ¿sí, hermana Gisela? Y ahí no existía la fertilización in vitro. No, no, claro que no. Hace 2000 años atrás no existía eso. Entonces, concluimos básicamente que Jesús, claro, Jesucristo tuvo un nacimiento virginal, claro, en el sentido de que María, ¿no es cierto?, no tuvo ninguna relación con José, ¿no es cierto?, porque Jesús no fue concebido como nacemos nosotros, ¿ya? Pero eso, del momento, ¿no es cierto?, de que nació Jesucristo, no había cesárea, nació, ya como decimos nosotros ahí, a la chilena, no, pues ya, nació la guagua y María dejó de ser virgen. José, como la amaba, la quería, siguió amando a su esposa y siguieron teniendo hijos. Le vuelvo a decir, son como 7. Se nombran a los 4 hermanos, ya de los cuales 2, es decir, Jacobo y Judas, son los que escribieron la epístola ahí del Nuevo Testamento, Judas y Jacobo. Solamente que Jacobo, nuestra Reina Valera la dice como Santiago, pero es Jacobo, el hermano del Señor Jesucristo. Jacobo y Judas, los 2. Los otros 2 no se nombran, pero seguramente tuvieron parte activa, igual que María, en la iglesia, y sus hermanas también, pero no se olviden que en la cultura hebrea las mujeres no se consideraban. ¿Ya? Sigamos. 1864 se proclama el Syllabus Errorum, es decir, lo que dice el Papa es infalible, por así decirlo. Aquí está, pues 1870 se declara la infalibilidad del Papa, es decir, lo que dice el Papa es como que si lo dijera Dios. Resulta que tenemos que Juan Pablo II, ¿no es cierto?, dijo que existía el infierno, y luego vino Ratzinger, perdón, Juan Pablo II dijo que no existía el infierno, y luego vino Ratzinger, ¿no es cierto?, el Papa que siguió, y dijo que sí existía el infierno. Y este otro de ahora dice que no existe el infierno, entonces no se ponen de acuerdo ni entre los papas, imagínense. 1930 se condena a las escuelas públicas. ¿Por qué? Porque las escuelas públicas dijeron no, a partir de ahora la educación no tiene nada que ver con la religión. Así que no es obligación enseñar lo que es el catolicismo romano. Y obviamente el Papa se enojó y excomulgó a todos los a todo lo que era, ¿no es cierto?, las escuelas públicas. 1950, la Asunción de la Virgen María. Esto se celebró hace poquito, el 15 de agosto. El 15 de agosto, ¿no es cierto?, se celebra la Asunción en cuerpo y alma de la Santísima Virgen María como reina de todo lo creado, ¿no es cierto?, al cielo. ¿Se fija? Eso se celebra el 15 de agosto. Yo les pregunté el día sábado, a ver cuántos saben que se celebra el 15 de agosto. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo sabe tanto el hermano Rudy? Porque yo tuve que andar ahí, pues, hermano. En todas esas misas teníamos que andar la banda de instrumental. No en que el cura decía, necesito la banda acá, y obviamente el coronel, el general, se le pasaba la banda de inmediato. A veces teníamos que hacer procesión, hermano, hasta que, gracias a Dios, llegó un general y dijo, no, la banda está para asuntos militares, no para asuntos religiosos. Dijo, yo soy católico, dijo, pero el cura, dijo, tendrá que hacer su procesión ahí como lo hacíamos antiguamente, no con banda instrumental del ejército, porque la banda instrumental del ejército está para ceremonias militares, no religiosas. No sabe cuánto le agradecí a ese caballero, porque sufríamos, habíamos varios hermanos, habíamos como 2 o 3 hermanos, sufríamos con todo eso, hermano. Yo le decía, tranquilo muchachos, si el Señor sabe que nuestro corazón es de Él, pero tenemos que cumplir con nuestro trabajo porque es nuestra profesión. Y para eso nos pagan, para trabajar, no podemos negarnos a no trabajar. Ya, entonces 1950, Asunción de la Virgen María, y por último, 1965, se proclama María Madre de la Iglesia Católica. Muy bien. Ya, todas esas herejías, les voy a sacar la foto después, ya con todo lo que le nombré, y las voy a colocar ahí en el grupo, para que no estén tomando apuntes. Muy bien, entonces, ¿no es cierto?, aquí, en este periodo de Tiatira, se metieron todo lo que yo le acabo de leer, todas estas herejías, toda esta inmundicia, que no es otra cosa que la inmundicia de la religión babilónica, que Satanás hace 5000 años atrás, ¿no es cierto?, logró meter ya lamentablemente en la iglesia cristiana evangélica, vamos a llamarlo así, ¿ya? En la iglesia que se mantenía pura, la sana doctrina, logró infiltrar. ¿Cuándo? En Pérgamo, pero ya en Tiatira, eso ya se hizo, por así decirlo, en forma oficial. Y ahí ya la iglesia se mundanalizó, por eso la comparación con Jezabel, una mujer bruja, asquerosa, sucia, pervertida, un asco, idólatra, hechicera. Por eso el Señor, ¿no es cierto?, hace la comparación con esa mujer, con este sistema religioso llamado, bueno, en la Biblia se llama Babilonia, pero aquí se le llama la iglesia de Tiatira. Ya, una iglesia que se pervirtió, se corrompió en lo moral, ya toda la basura de Jezabel que usted lee en el Antiguo Testamento,
Eso mismo, pero aplíquelo, ¿no es cierto?, a este periodo de tiempo. 1000 años, la edad oscura, ¿ya? Porque la iglesia se apartó totalmente de lo que era la sana doctrina. Ahora, ¿quedó un remanente fiel? Claro que sí, quedó un remanente fiel. Verso 22 dice, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran y no se arrepienten de las obras de ella. Lamentablemente, el catolicismo romano, ¿no es cierto?, es como un Estado que tiene sus representantes, sus embajadores, ¿no es cierto?, que se llaman cardenales, qué sé yo, en cada país, y, ¿no es cierto?, se corrompió a tal grado que los cardenales tienen influencia política y todo una basura, todo una inmundicia. Entonces, las personas, ahora sí, las personas, los feligreses, vamos a llamarlo así, que no salen de ese sistema romano, babilónico, la inmundicia de la religión babilónica, ya el Señor simplemente muere. Dice, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. El catolicismo romano, ¿no es cierto?, cree que la salvación es por las obras, porque si yo me porto bien, por si yo ayudo a los pobres, como la Sor Teresa de los Andes, ¿no es cierto?, o el Padre Hurtado, que si yo hago cosas buenas, Dios me va a aceptar. No, no es así. Jesucristo dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Si no nos arrepentimos de nuestros pecados, Dios no nos va a perdonar. ¿Ya? Si alguien no se arrepiente de sus pecados, Dios no lo va a perdonar, no va a tener ninguna misericordia, lo va a mandar al infierno y después al lago de fuego, después del juicio del gran trono blanco. ¿Ya? No nos olvidemos que si muere un pecador, ¿no es cierto?, se va al infierno, su alma y su espíritu se van al infierno, su cuerpo se descompone, ¿no es cierto?, ahí en la tierra, ¿ya? Después va a salir para enfrentar el juicio del gran trono blanco y ahí solamente se le va a leer la sentencia, al lago de fuego. ¿Por qué? Porque nunca quiso arrepentirse de sus pecados. Algunos teólogos, ¿no es cierto?, consideran que la blasfemia del Espíritu Santo es esa, es rechazar, ¿no es cierto?, la obra del Espíritu de Dios cuando lo está llamando al arrepentimiento, ¿ya? Y esa persona rechaza la gracia de Dios. Algunos teólogos dicen eso, otros dicen todo, tienen un par de opiniones por ahí distintas. Bueno, entonces las personas, ahora sí, las personas que no se arrepienten, dice, he aquí yo la arrojo en cama en gran tribulación y a los que con ella adulteran, si no se arrepienten, etcétera, etcétera, y a los hijos heriré de muerte, es decir, los seguidores de todo este sistema religioso, RIP. Si mueren en sus pecados, no hay purgatorio, no hay oración por los muertos, no hay misa para que las almas salgan del purgatorio y después se vayan arriba al cielo. No, 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 hermanos queridos. Todas esas perversiones que yo le estoy conversando y que hemos compartido, ¿no es cierto?, la Iglesia Católica, Apostólica y Melancólica y Alcohólica Romana las cree. Y aquí, ¿no es cierto?, el Señor, ya en versículo 24, para ya ir terminando, ¿no es cierto?, les dice, pero a vosotros, los demás que están en Tiatira, los hermanos, los fieles al Señor que estaban ahí, no los anteriores, los que siguen casados en este sistema religioso, lo vuelvo a decir, RIP, plotearon. Pero los hijos de Dios, porque el Señor siempre, en cada uno de estos 2000 años, en cada uno de estos periodos, el Señor siempre ha tenido un remanente fiel, siempre ha tenido un remanente fiel. Y por eso dice aquí en el verso 24, pero a vosotros, a los demás, no los anteriores, le vuelvo a decir, los anteriores están sonados, que están en Tiatira, dice, a cuantos no tienen esta doctrina, es decir, a los que aman a Jesucristo, los que aman al Señor, los que bendicen el nombre del Señor, los que alaban y adoran a Jesucristo, a Dios el Padre, en espíritu y en verdad, etcétera, ya los que no tienen esta doctrina, está la inmundicia de la religión babilónica, todo lo que representa a Jezabel, dice, y no han conocido, los hijos de Dios no han conocido lo que ellos llaman la profundidad de Satanás, todo lo que es la adoración, la hechicería, la inmundicia, etcétera, la idolatría, no os impondré otra carga, dice. Pero lo que tenéis, retenlo hasta que yo venga. El Señor siempre tiene un remanente fiel, poquito, chiquitito, ya una manada pequeña, comparado con la gran cantidad, ¿no es cierto?, de todas las religiones del mundo, los musulmanes, los hinduistas, los sintoístas, los mormones, testigos de Jehová, el catolicismo romano, etcétera, 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 los que amamos a Jesucristo, somos una manada pequeña, poquita. A lo mejor en términos de personas, vamos a suponer que la iglesia cristiana evangélica, ¿no es cierto?, que somos en todo el mundo, no sé, por unos 300 millones o más,
porque los chinitos nomás son como 100 millones en China, los cristianos evangélicos. Ya, supongamos que seamos unos 500 millones. Pero de esos 500 millones, ¿cuántos realmente sirven a Dios de todo corazón? ¿Cuántos realmente tienen temor de Dios en su corazón? ¿Cuántos realmente, ¿no es cierto?, no están viviendo una vida de inmundicia, pecado y maldad? ¿Te fijas? ¿Para qué no vamos a hacer los desentendidos? No quiero decir los tontos, pero seamos reales. Por ejemplo, acá en Chile, o en nuestra propia congregación, sabemos que hay hermanos que están conviviendo, hombres y mujeres que están conviviendo, ¿no es cierto? Hombres y personas que tienen amantes fuera del matrimonio, etcétera, etcétera. Mentirosos, ladrones, hipócritas, todo un montón de gente que está viviendo así. Le vuelvo a decir, ya, para que no tomemos la parte moral, ya. Ladrones que roban. ¿Cuántos nos han hecho mal uso del diezmo y la ofrenda? Que los pastores se han arrogado que lo que es una bendición para la iglesia se la han arrogado para ellos. Yo no digo, hermano, que a un siervo de Dios no haya que bendecirlo. Claro que sí. Hay que ayudarlo, apoyarlo. Pero eso no significa que el hombre se va a ensoberbecer, se va a creer dueño de las almas, etcétera, etcétera, y va a empezar a reclamar todo el diezmo y las ofrendas para él y a los hermanos que tienen necesidad. ¿Se fijan? Y empiezan a construir casas y empiezan, no, que el sueño del pastor, ¿no es cierto?, la pesadilla de la oveja, que vamos a construir esto, vamos, pero resulta que el dinero sale de las personas y no de él. Entonces, el Señor, hermanos queridos y hermanas queridas, no nos ha mandado a construir locales físicos. Ya lo vimos eso cuando empezamos con la era de la iglesia, por el miércoles hace como 3 semanas atrás. ¿Ya? Cuando empezamos a hablar todo esto, lo que era la etapa de la iglesia, se los compartí. El Señor mandó a la iglesia a ir y predicar el evangelio, ir y hacer discípulos. No vayan y construyan locales. ¿Por qué no? Porque cuando morimos no nos llevamos nada. Y cuando Jesucristo nos venga a buscar, no nos vamos a llevar nada. Entonces, ¿para qué compartir o levantar templos locales tan lujosos? Con alfombras persas, ¿no es cierto? Con qué sé yo, con cerámica y el baño, yo quiero tener agua caliente, quiero hidromasaje, jacuzzi, todo. ¿Para qué esas vanidades? Ese dinero mejor hay que ocuparlo en bendecir a los siervos, a los misioneros, a las hermanas, jóvenes, señoritas, ¿no es cierto?, que andan misionando. A ellos hay que apoyarlos, que andan predicando el evangelio, porque uno está acá. Nosotros estamos relativamente tranquilos acá, pues, ¿no? Aprovechando la tecnología. Entonces, el Señor ya no quiere que su iglesia se corrompa, aquellos que amamos a Jesucristo, con el dinero ni las posesiones materiales. ¿Y cómo lo dijo Jesús? No hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín, es decir, la polilla y el óxido, todo se corrompe, todo se echa a perder. Sino hacer tesoros en el cielo, donde ni el orín ni la polilla corrompen, arriba nada, es todo incorruptible, en la presencia de Dios. ¿Se fijan? Entonces, el catolicismo romano ha acumulado tanta riqueza, ha robado tanto por el espacio de casi 1500 y tantos años. El catolicismo romano ha robado, ha estafado, ha mentido. Tiene una tonelada de miles de billones, de quintrillones de dólares. ¿Y por qué no pagan la deuda externa? ¿Por qué no ayudan a los pobres? Porque la avaricia, el corazón del hombre es así. Quiere más, y nunca se va a acabar. El hombre, el corazón no regenerado, los hijos de Dios, aquellos que amamos a Jesucristo, de lo poquito que tenemos, ¿no es cierto?, compartimos con el que tiene menos. ¿Se fija? Con lo que el Señor nos da, compartimos con aquel que tiene menos que nosotros, o con el pobre, con el necesitado. Ya. Verso 26 dice, al que venciere, no se olviden, a toda la iglesia el Señor le dice lo mismo, al que venciere, no dice que todos van a ser vencedores, al que venciere, y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. No se olvide que en el reinado milenial con Jesucristo vamos a ser regentes, vamos a gobernar, vamos a regir la tierra, vamos a gobernar. Y la regirá con vara de hierro, igual que él, Jesucristo va a gobernar con vara de hierro, dice, y serán quebradas como vaso alfarero, como yo también las he recibido de mi Padre. El Señor recibió, ¿no es cierto?, toda potestad, dice, toda potestad me da en el cielo y en la tierra, dijo Jesucristo, todo lo gobierna Jesucristo ahora. Antes lo hacía Satanás, cuando tenía el imperio y la muerte, ya, ahora no, ahora es Jesucristo quien dice, quién vive, quién muere, etcétera, etcétera. Y le daré la estrella de la mañana. La estrella de la mañana, todos los teólogos coinciden que es el propio Señor Jesucristo, la misma vida cristiana, la misma vida de, ¿no es cierto?, de Jesucristo en el corazón de ese ser humano arrepentido. Y por último dice, el que tiene oído, de nuevo, hay condicionantes, le vuelvo a decir, hay una canción, ¿no es cierto?, de
esos falsos profetas, lamentablemente, buenos siervos de Dios, partieron muy bien, pero ahora son todos falsos profetas, de Marco Barrientos, ¿ya? Que canta, ¿no es cierto? Amor sin condiciones, mentira. El amor de Dios tiene condiciones y la principal condición es el arrepentimiento. Si la persona no se arrepiente, le espera el infierno y después el lago de fuego. Así de simple. Por eso es que aquí dice, el que tiene, dice, al que venciere, el que tiene oído para oír, oiga, ¿no es cierto?, lo que el Espíritu dice a la iglesia, lo que el Espíritu Santo de Dios le dice a cada uno de la iglesia, a cada uno de nosotros. El que tiene, no todos tienen, porque les vuelvo a decir, seamos realistas, seamos honestos, o como decimos en Chile, pongámoslo la manito en el corazón. Nuestros pastores, los diáconos, los hermanos, los de allá, los de acá, el hermano que cante la alabanza, la hermana que ministra la alabanza, la hermana que coordina, el joven, la señorita. ¿Cómo está la comunión con el Señor? ¿Cómo está la santificación? Nosotros mismos, todos los que estamos aquí, ¿cómo está nuestra condición delante del Señor? No me digan nada. El Señor, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que dice acá? Versículo 23 dice, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. ¿Quién es el que escudriña la mente y el corazón? Solamente Jesucristo. Y a Él no lo podemos engañar. Por eso es mejor ser honesto y ser sincero, ¿ya? Y no mezclarnos con la inmundicia de la religión babilónica. No somos hermanos con los católicos, no somos hermanos. Ya Pablo dice ahí, ¿no es cierto?, en 1 Corintios capítulo 5, me parece, ¿ya? Que dice que nosotros, ¿no es cierto?, no tenemos que juntarnos con aquellos que de la boca para afuera dicen que son cristianos, ¿ya? Pero que son ladrones, hechiceros, idólatras, una pila de cuestiones más, mentirosos, adúlteros, fornicarios, ya con ese dice, ni aún comáis. ¿Por qué? Porque hoy en día mucha gente dice, no, si yo soy cristiano. No, si el pastor es un excelente pastor, pero el hombre está viviendo, no sé, qué sé yo, tiene 2 o 3 matrimonios. O no, yo soy el pastor, soy el obispo, y resulta que el obispo se llena los bolsillos de plata con la tremenda cuenta bancaria, y resulta que el pastor que está allá en Chuchunco, ¿no es cierto?, el pobre pastor está viviendo una media agüita con su esposa y sus 2 niñitos, y no le mandan ni siquiera una ofrenda. Todo lo contrario, le piden que el pastor tiene que mandar la ofrenda a la corporación. Hermano, eso es un asco, es una asquerosidad. Por eso les vuelvo a decir, yo cuando comparto estas cosas, nunca he pasado del capítulo 3 del libro Apocalipsis, que el ligerito me echa, me corta, me dice, no, ya, está bien, no, que Dios lo bendiga. Por eso el Señor me abre estas puertas, ¿ves? ¿Por qué? Porque caigo mal, porque meto el dedo en la herida, pero no es porque yo quiera hacerlo, hermanos queridos, hermanas queridas. Es porque la palabra de Dios nos habla a todos nosotros. Y lamentablemente el mayor tropiezo, los más malos, por así decirlo, son los siervos, los pastores. Porque mantienen la doctrina de los nicolaitas, es decir, han jerarquizado la iglesia, se creen que ellos son los dueños de la iglesia. En segundo lugar, cuando uno le habla estas cosas, no les gusta, en vez de que se sientan reconvenidos por el Espíritu Santo, en vez que se sientan, ¿no es cierto?, que el Señor les está hablando para que corrijan esa mala conducta, se ponen peor, se endurecen más. Y obviamente, como yo soy una simple oveja, un simple hermano, me echan cantando. No me invitan más. Hasta ahí no me llego con el estudio del libro Apocalipsis. ¿Te fijas? Porque cuando alguien hace lo malo, a nadie le gusta que lo digan lo malo a la cara. Pero si un verdadero hijo o hija de Dios debe decir, por ejemplo, si a mí la hermana Angélica me llama y me reconviene, mis hermanos Rudy, yo creo que usted hizo lo malo porque no debió hacer esto, bla, 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 o decir esto. Yo, si soy un siervo de Dios, conforme al corazón del Señor Jesucristo, le voy a decir, gracias, hermana Angélica, porque usted me está corrigiendo. O hermano Enrique, hermana Norma, Loidita, hermana Gisela, Barbarita, etc. Me está corrigiendo. Porque como humano que soy, me puedo equivocar. Pero si soy arrogante, le decir, a ver, hermana, ¿qué se cree usted? ¿Acaso se ha leído la Biblia usted más veces que yo? Entonces la hermana va a quedar, o el hermano va a quedar. Eso pasa con los pastores. Uno no les puede decir nada porque ellos se sienten los pastores dueños absolutos de la verdad, y eso está malo. El siervo de Dios, el hombre, el hermano, ¿no es cierto?, que a quien el Señor saca del mundo, lo inserta en la iglesia y después lo llama un ministerio, debe ser más humilde, más sencillo. No
No humilde andar así como con cara así de que, ay, que apenas habla. No, 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 no. La humildad no tiene nada que ver con eso. La humildad es una actitud de estar dispuesto a ser corregido. Entonces, eso lamentablemente a los siervos, a los pastores, no les gusta que le digan estas cosas. Y bueno, yo como no tengo compromisos con nadie, las digo igual. Si les gusta, bien, y si no, no. Y generalmente nunca les gusta. Bien, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Hable ahora o calle para siempre. Una de dos, pues se entendió todo o no se entendió nada. ¿Alguna Se acotación, entendió, hermano? hermano Rudy, todo claro, gracias a Dios, por mi parte. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna acotación, alguna sugerencia? Entonces, Yo le quería hacer una consulta, hermano, disculpe. consulte por hermana Norma, para eso estoy. Que el capítulo 28 dice, y le daré la estrella de la mañana. ¿Qué significa eso? Eso apunta a Jesucristo también, la estrella resplandeciente de la mañana. Los teólogos todos coinciden, ¿no es cierto?, que no es que el Señor va a agarrar una estrella y se la va a dar a cada uno de nosotros. No, sino que apunta a Jesucristo. A Jesús, el Señor. Yo en un lugar por ahí, no me acuerdo exactamente en qué versión de una Biblia leí que decía que la estrella de la mañana era el planeta Venus, que era una estrella resplandeciente. Ya, sí, hermana querida, ya, muy bien. No quería decirle eso, pero ya que la hermana Norma lo dijo, ya. Obviamente, hermano, eso es imposible. ¿Cómo el Señor nos va a dar el planeta Venus? Eso está fuera, está de Claro, lógica. Pero hay una interpretación así, que la estrella resplandeciente de la mañana se refiere al planeta Venus. Sí, hermano, no quería decirlo, pero ya que usted lo dijo, ya lo voy a decir. Entonces eso carece de lógica. ¿Cómo el Señor nos va a dar un planeta? hermano. Sí, pues, Oye, imposible, pues si eso lo sabemos, ¿cómo? Si es un solo planeta y somos muchos los cristianos, es imposible. correcto, por lógica no es así, hermana Gisela. Claro. Yo quería saber qué era el lucero de la mañana, porque yo lo había escuchado como que en Ezequiel 28 se refiere al enemigo. Ya, no. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Ahí hay una coma. Ya. Amén. La coma es muy importante. ¿Cómo caíste del cielo? Oh lucero, coma, hijo de la mañana. Ya, no, eso es otra cosa. Pero se le llama la estrella resplandeciente en la mañana o lucero, ¿no es cierto?, al planeta Venus, porque brilla mucho, muy brillante. Disipa mucho la luz del sol. Ya, pero eso, ¿no es cierto? Hay algunos que dicen que la estrella resplandeciente en la mañana, el planeta Venus, o sea, el Señor nos va a dar el planeta Venus. Bueno, pero ¿a quién de todos? Si supongamos que seamos 500 millones, ¿cómo le vamos a repartir el planeta? No. Se refiere al mismo Jesucristo, a la vida de Jesús, etcétera, etcétera. A Jesús en nuestros corazones, etcétera, etcétera. No sé qué más, hermanos queridos, hermana, ¿quién más? Hermano Enrique, Lolita, Barbarita. ¿Todo bien, hermano Rudy? Todo bien. ¿Ya? Todo bien, gracias Todo a Dios. bien. Ya, entonces, para terminar, este periodo, ¿no es cierto?, abarca lo que es la Tiatira, el sacrificio, que significa sacrificio continuo, ¿no es cierto?, abarca el periodo de todo lo que es el oscurantismo, la edad oscura, la edad media, que en historia secular se conoce así. ¿En qué? En la cual, ¿no es cierto?, la iglesia se pudrió ya, y la comparación el Señor la tomó como de Jezabel. Jezabel, una hechicera, bruja, fornicaria, adúltera, una mujer asquerosa, horrible. Ya, por eso la comparó, ¿no es cierto?, el Señor, porque la iglesia se corrompió con toda lo que yo le nombré, todo lo que esas doctrinas que traen. ¿Ya? Y por eso el Señor, ¿no es cierto?, los que dice ya, los que no se arrepienten, que siguen fornicando con ella, los que sigan metidos con ella, hasta sus hijos, los seguidores de toda esta, simplemente van a morir, van a clotear. El católico que dice, no, yo voy a morir católico, apostólico, romano, bien, lo espera en el infierno y después el agua de fuego, así de simple. Pero a los fieles, que eran un remanente fiel, el Señor le dice, pero los demás, los que no conocen esta doctrina y no han probado que lo que es bla, 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 etcétera, etcétera, ya esto no le voy a poner otra carga, pero retengan lo que tienen hasta que yo venga. ¿Por qué? Porque en este periodo, ¿cierto?, de tiempo, el Señor también tuvo fieles, pues el Señor a través de toda la historia, ha habido un remanente fiel. Y ese remanente fiel, valga la redundancia, permanecemos fieles al Señor, no un sistema religioso. Y obviamente no podemos llamar hermanos a los católicos. No somos hermanos. Así de simple. Si alguien quiere llamarnos hermanos, tiene que convertirse a Jesucristo.
Yo le puedo decir con toda propiedad, por ejemplo, al hermano Enrique, hermano, hermana Gisela, hermana Angélica, hermana Lolita, hermana Norma, hermana Barbarita, hermana, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué somos hermanos? Porque nos arrepentimos de nuestros pecados, la sangre de Jesucristo nos limpió de todo pecado, inmundicia y maldad, y el Espíritu de Dios mora en nuestro corazón. Díganme que no se nota de inmediato cuando alguien está hablando por el Espíritu de Dios, cuando el Espíritu Santo está hablando, ¿se nota, sí o no? Amén. 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 Se nota, claro que se nota. Cuando alguien está hablando solamente pura sabiduría, conocimiento humano, se nota eso. Y obviamente cuando están hablando barbaridades, como por ejemplo, Dios no puede decirle nada a ustedes si primero no me lo dice a mí. Es decir, Dios tiene que pedirle permiso a él para hablarle a la iglesia. Y eso me tocó vivirlo. Dios no les puede hablar a ustedes si primero no me habla a mí. Dios no puede hacer nada aquí sin el pastor, porque el pastor soy yo. El regalo para la iglesia es el pastor. El rey de la iglesia es el pastor. Y toda esa aberración, hermanas queridas, yo tuve que vivirlo, escucharlo. Tenía, claro, que en mi corazón hacía así. Me tapaba los oídos por tanta barbaridad, tanta necedad, tanta estupidez, por no conocer la palabra de Dios. Y cuando yo la he compartido, olvídese, me empiezan a hacer la guerra, a cerruchar el piso hasta que al final me echan. Ya, agarro mi biblita, que es la única que tengo, que me regaló mi papá hace 32, 33 años atrás. Esa es mi Biblia del año 87 que la tengo, y me voy. Yo digo, bien, Señor, me echaron, me voy, listo. ¿Para dónde? ¿Dónde tú me abras puertas, Señor? Aquí me abrió una puerta, Señor, para estarles compartiendo la palabra, estos estudios bíblicos, la palabra de Dios, y también, ¿no es cierto?, para poder compartir los estudios en Radio Aliento. Mañana en Radio Aliento estoy a las 10 de la mañana, compartiendo el tema de la misericordia. Bien, pues mis amados hermanos y hermanas, entonces nosotros no somos hermanos con los católicos, no. Que ellos nos digan hermano, bueno, ya, pues ya. Que ellos nos digan, pero de nosotros, ser hermano, no. Yo le puedo llamar hermano a ustedes. A ustedes sí, entre nosotros somos hermanos y hermanas, ningún problema. Pero con alguien, una persona que no ha sido regenerada, su vida no ha sido cambiada, sus pecados no han sido lavados por la sangre del Cordero y su vida no ha sido regenerada por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, no somos hermanos. No somos hermanos. Y por eso Pablo dice, no le digáis hermano. Nadie que llamándose hermano fuera maldiciente, ladrón, homicida, borracho, etcétera, etcétera, etcétera. No, no somos hermanos. Bendiciones, hermana Mónica, estamos terminando. Adelante. Sí, no se preocupe, hermana querida, sí, se perdió un poquito, no hay problema. Adelante, le escucho. Pues, sí, hermana querida, aquí ya estamos terminando. Entiendo que el profesor no está. Ya, ahí silenciamos a la hermana porque parece que está en su trabajo. Bien, si no hay ninguna pregunta, ninguna consulta más, voy a pedirle, ¿no es cierto?, a nuestro amado hermano, nuestra amada hermana Angélica, ¿está por ahí? Amén, hermano. Ya, amén. Que nos despida de la oración, por favor. Amén. En Dios y Padre Celestial, en el nombre de su Hijo amado Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, vamos a su presencia, dándole gracias, Señor, porque usted nos enseña de su palabra. Amén. Señor, que usted, Dios mío, nos revela su palabra, Cristo amado, para sacarnos de la ignorancia, Señor. Y a la vez, Dios mío, al conocerla, Señor, tenemos un compromiso, Padre, de obedecerla y de ponerla por obra en nuestras vidas. Por eso le damos gracias, Señor, porque usted nos ayuda cada día y nos ilumina el camino, Señor, a seguir. Bendiga a mi hermano Rudy en gran manera, como hacía cada hermano, a cada hermana, que ha podido, Dios mío, esta tarde, Señor, darse una cita con usted para aprender de su palabra. Amén. Bendiga a cada familia representada. Señor, por misericordia, supla cada necesidad, porque usted conoce, Señor, nuestros corazones, conoce nuestra vida. Usted está aquí conmigo, pero también está en cada hogar de sus hijos, Dios del cielo. Y le pido que su misericordia alcance en cada hogar, en cada familia, Señor, y pueda bendecir a cada hermano, a cada hermana. Bendígale, Señor, en gran manera por misericordia. Gracias.
Gracias por sus bendiciones, gracias por este hermoso día que nos ha prestado, Señor. Gracias. Ya sea, Dios mío, que mucho en algunos lugares ha estado nevando, a lo mejor ha hecho frío también en otros se ha alumbrado el sol, Señor, pero le damos gracias por todo, porque Amén. todo viene de su mano. Ahora, Dios mío, queremos despedirnos, Señor, bajo su bendición de lo alto, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, Señor.